Ok, mucho gusto. Mi nombre, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Manuel Martínez Robles. Yo soy líder de integración para THBTC y queremos hacer esta serie de webinars para ir acercando a nuestros integradores, que somos ustedes, herramientas que permitan ahora no solo un cierre de la venta, sino que estemos realmente vendiendo lo que podemos entregar con el nivel de calidad que nuestro cliente final necesita. Y en el caso de proyectos de videovigilancia, uno de los aspectos más importantes es el dimensionamiento del proyecto. Porque con el dimensionamiento realmente nosotros no vamos a arriesgarnos a que el cliente final se haga una expectativa que después no podemos cumplir con el producto o la arquitectura que estamos presentándole para su solución. Estamos viendo lo que todos los clientes nos piden, ¿no? Lo que han visto en la televisión, una persona sentada viendo 7000 cámaras y con plena conciencia de lo que está pasando en el entorno. Yo sé que muchos de ustedes se están sonriendo porque, porque los clientes son así. Y dentro de la premisa que el cliente tiene la razón, entonces nosotros tenemos que acercar la razón al cliente con respecto a lo que nosotros podemos ofrecer en el mercado. Y hay una serie de aspectos generales de dimensionamiento. Cuando hablamos de video, cuando hablamos en este caso, que estamos hablando de videovigilancia, y para hacerlo conciso, vamos a mantenernos en este escenario. Cuando hablamos de video, entonces hablamos de una resolución, de una cantidad de frames o cuadros por segundo, de un modelo de compresión, de un modelo de difusión de esa data, de sobre qué redes va a comunicarse. Y todos en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta, por una razón, que se los voy a dar en un ratito, que los proyectos cuando son por encima de 25, 30 cámaras se empiezan a poner como un poquito denso, ¿no? Eso no pasaba más en el pasado cuando las redes son de 100, o bueno, de 100. Ahora con las redes gigabit sufrimos menos eso, pero también vamos notando que a medida que los proyectos se van acercando, entonces de 100 a 300 cámaras se van haciendo complicados. Y la razón es que debemos dimensionar en función del volumen y de las expectativas de nuestros clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tocar ciertos aspectos básicos, que son la infraestructura básica que sustenta toda esta realidad. ¿Cómo hacemos para que el disco duro no se nos ponga rojito como vemos aquí? ¿Y cómo hacemos para que los videos lleguen? Aunque parezca tonto, uno de los primeros aspectos a considerar es energía. A veces la gente o el cliente final desea que una cámara que está a 150 metros tenga suficiente energía a través de un switcher PoE convencional. Y nosotros debemos tener mapeado mentalmente o cuando dimensionamos o cuando hablamos con él, que la energía es una consideración. Hay que llevarle electricidad a la cámara para que la cámara nos pueda responder a través de este TCP/IP. Entonces ya sabemos que cualquier cámara que está a más de 60, 70 metros más allá de la fuente de energía requiere consideraciones particulares. Mejor cableado, apantallamiento para minimizar las pérdidas, cobre de mejor calidad, eso tiene menor pérdida de voltaje por metro. Y el objetivo de nosotros aquí hoy es mostrarles esos puntos de quiebra. O sea, más allá de 60 metros, alerta. Tenemos aquí que usar todo esto. Más allá de 500 metros, no hay manera. Entonces necesitamos usar una caja que con todo gusto se la podemos vender. Entonces hace la energía ya y puede comunicar la información a través de fibra y hace la conversión a nivel de capa. El otro aspecto que siempre consideramos y lo tenemos enfrente es la red. La red, todos sabemos que ahorita los modelos de videovigilancia están sustentados sobre un modelo TCP/IP, por lo tanto son cámaras IP, y sabemos que van a comunicarse a través de TCP/IP. Pero cuando hablamos de red, y eso lo vamos a expandir un poquito, tenemos consideraciones. El espacio de, el espacio de direccionamiento IP que vamos a tener para cada cámara, si todas las vamos a meter en un dominio de colisión, el espacio de cómo esas cámaras se van a comunicar hacia el servidor, cuáles van a ser sus direcciones IP, cuáles
van a ser las subredes o cuál va a ser la subredes para el video. Porque cuando hablamos de este tipo de cosas, también si mezclamos, puede ser que mucha gente se meta a ver este webinar y entonces en el cliente donde están las cámaras, este webinar se está comiendo el ancho de banda de las cámaras y las cámaras se pusieron lentas. Entonces eso se soluciona con un modelo de direccionamiento más sano, donde la habilidad de las cámaras sea de las cámaras, no mezclar indiscriminadamente dependiendo del tamaño del proyecto. Yo sé, tengo total conciencia, que todos los que están aquí están escuchando esto de una manera repetida. O sea, oye, sí es verdad, pero justamente nuestro objetivo es ir generando refrescamiento sobre el nivel de conciencia. Porque a veces cuando estamos implementando, y yo me he visto involucrado en implementaciones masivas con cámaras en lugares remotos y todo esto, es más fácil ver eso. Porque en ese momento tenemos la calma de la ingeniería, de la arquitectura. Pero ¿qué pasa cuando estamos vendiendo? Cuando el cliente nos tiene enfrente y nos está pidiendo y sabemos que tenemos que administrar muy bien los sí, los no, los tal vez. Y esa administración viene dada porque tengamos estos detallitos, ¿no? ¿Cuántas cámaras son? ¿Por dónde van? Y ya vamos a hablar un poquito más de ello. ¿Dónde vamos a almacenar esos videos? ¿Cuánto tiempo? Entonces, las consideraciones de red deben ser importantes a la hora de qué nos está pidiendo el cliente. A veces el cliente nos dice, sí, yo quiero que las cámaras las vean en este centro de control y en este, también en mi casa. Entonces ahí, ok, bueno, a trabajar un poquito más con multicast, con hacer que el servidor envíe un solo paquete de datos afuera y se divida hacia los diferentes destinos, así como hace Netflix. Imagínense ustedes si Netflix tuviese que pagar el ancho de banda que conseguimos todos los que estamos viendo una serie. No, cuando estamos viendo la misma serie nos hace multicasting. De hecho, se divide solamente en el punto del proveedor de servicio, porque al proveedor de servicio de Internet en nuestro lugar tampoco le conviene pagar por ancho de banda de personas que están viendo lo mismo. Y por último, el tema de almacenamiento. El tema de almacenamiento tiene sus turbulencias, porque a veces solamente hablamos de, bueno, son tantos teras. Tanto por tantas cámaras, por tantos días son tantos teras. Pero tenemos que calcular una vez más que ese almacenamiento se va escribiendo a medida que los eventos están ocurriendo. Sea una cámara que está en 1080p, 30 frames por segundo y no tiene detección de movimiento, así que está escribiendo todo en un disco en el momento, o una cámara que tiene menos resolución o menos frame por segundo porque no requiere todo esto, o una cámara que cambia de frame por segundo entre el modelo de detección de movimiento o sin detección de movimiento. Eso nos va a hacer crear un proyecto, cuando lo tenemos en conciencia en el momento del acercamiento de la venta o el cierre con el cliente, nos va a hacer que el dimensionamiento también tenga una mejor relación costo-valor para nosotros. Porque a veces no tenemos en cuenta todo esto y entonces a veces compramos de menos, el proyecto se nos traba un poco y luego tenemos que de nuestra rentabilidad comprar elementos para compensar esa carencia. Y entonces en ese momento muchas veces sobrecompramos también. Con respecto a redes y almacenamiento, yo voy a tomar unos puntos que son importantes ir revisando uno a uno. El punto más básico es el tema de direccionamiento. Sabemos que el direccionamiento, bueno, 192.168.1.1.0, el router de las casas de todo el mundo. De hecho, cuando vamos al cliente final, muchas veces nos damos cuenta que la gente a veces hace direccionamiento. No, que no debe usar ese, debe usar cualquier otro. Debemos tener conocimiento básico de la pila TCP/IP para saber cuáles son los modelos de direccionamiento público, privado, cuáles son las subredes que debemos asignar. Y que dependiendo del modelo de comunicación y los anchos de banda, no nos conviene meter cámaras que están en diferentes enlaces por el mismo modelo de direccionamiento necesariamente, porque las podemos meter en el mismo dominio de comunicación
Y eso puede hacer que las más rápidas sufran por lo que está ocurriendo con las más lentas. Y esto nos entra en el tema de ancho de banda. ¿Cuánto ancho de banda tenemos o debemos tener? Hay una regla de pulgar realmente sencilla. Si usted tiene una cámara, en estos casos que se estilan cámaras 1080, y un protocolo de compresión estándar para un BPS, que es un H264, a 30 frames por segundo, o sea, es una imagen de mucha calidad, de calidad bastante buena. Usted necesita aproximadamente 0.4 megabytes por segundo de almacenamiento. Y usted necesita 3 megabits por segundo de ancho de banda. Y dirán algunos puristas, bueno, pero ¿por qué el ancho de banda que se necesita es menor que el del almacenamiento? La razón es sencilla, y la vamos a ver más adelante con más detalle en el bloque que dice, tamaños de bloque. Y lo que sucede es que las cabeceras de red son más pequeñas que el espacio que se pierde en disco duro, porque la escritura en disco duro es por bloques específicos. En cambio, en red, uno tiene un MT1 más pequeño, la unidad de transferencia es más chiquita, 1500 bytes, entonces las cabeceras desperdician menos información. Cuando hablamos de desperdicio, no estamos hablando de información que no sea importante, pero hay una mejora en la merma en la comunicación en red. De hecho, porque la comunicación en red, a raíz de todo el Internet y todo esto, ha crecido mucho en sus capacidades. ¿Pero qué nos dice esto? Vean esto curioso. Si yo necesito en red una, si yo necesito en red una conexión de cámaras y tengo una red de 100 megabits por segundo, pero necesito 3 megabits para esas cámaras, ahí no puedo colocar más de 30 cámaras. Y de hecho esa red no se va a poder usar para más nada. Entonces, ese factor de 3 es cómodo como recurso mnemotécnico en el momento de la venta para decir, oye, si yo tengo 1 gigabit, ya por encima de 200 cámaras deben pasarme a levantar banderas. Y debo entrar en un modelo de cálculo, que decirle al cliente, sí, tengo que calcular para ver cómo hacemos eso que quieres. Adicionalmente tenemos dentro de ese ancho de banda todo este dominio de difusión y colisión. Si yo coloco todas las cámaras en una sola VLAN, eso se convierte en un dominio de difusión. Significa que todas las demás cosas que yo coloque allí van a estar generando ruido de red, un overhead. Y si por ahí pasamos este webinar, entonces las cámaras van a sufrir cuanto más, menos, ya es matemáticamente calculable. Pero debemos evitar, porque la gente abusa del Internet y lo sabemos. Entonces, la red de cámaras, como se ve vacía, la gente se pone, enrutamos por ahí, la gente se pone a ver Netflix, se pone a ver YouTube. Y cuando nos damos cuenta, por una configuración de direccionamiento errónea, empezamos a tener, eh, ciertos errores espurios que se nos hace difícil de determinar. ¿Por qué? Por haber creado un dominio de difusión que excede la necesidad, porque la necesidad de ese dominio de difusión son las cámaras. El dominio de colisión ya es una situación menos común en los tiempos modernos, porque los switches ya son por lo menos de capa 2, de capa 3, ya no existen y no deberíamos usar hubs, porque los hubs, a nivel de las MAC-adres, generan una colisión entre sí. Los dominios de colisión es importante que tengamos entendimiento de que existen, porque la tarjeta de red por donde entra al NVR, al servidor, todas las cámaras son en sí un dominio de colisión, o sea, todo está entrando por ese embudo. Entonces, ese IP es un dominio de colisión de capa 1 y todo el ruido que está entrando allí, entonces tenemos que considerarlo y por eso es que si ese servidor tiene recursos y va a tener otras funciones, es prudente utilizar otras tarjetas de red para ir administrando el dominio de colisión de ese servidor. Lo de tipo de red IP es muy claro. Tenemos dos versiones, IPv4 y IPv6. Hay cámaras nuevas que están trayendo un modelo que viene en IPv6.
Es útil si los switches que tenemos administran IPv6, es útil para ahorrar un poco de, no de dinero, sino de capacidad, o sea, tener más capacidad con el mismo hardware. Muchas veces los dispositivos IPv6 también ahorita todavía son, en algunos casos, un poquito más caros. Pero tengámoslo presente de que eso nos puede solucionar alguna condición de borde que tengamos. El tamaño del bloque, ya lo hablamos, era de 64, debe estar por el orden de los 64K. El tamaño de almacenamiento RAID 5 es una excelente opción porque nos da un espacio de respaldo si falla un disco duro. Pero recordemos que RAID 5, y eso tenemos que sacarlo muy bien, en función de un factor que se llama MTBF, que es el tiempo medio entre fallas del tipo de disco duro que estamos usando. Por nosotros tenemos un RAID 5, nosotros nos podemos dar el lujo solamente de perder una unidad de cada bloque RAID 5. Entonces a veces se juegan, si la controladora que tiene discos, y eso lo vamos a ver más adelante en la calculadora, maneja bien el RAID 6 y hace el cálculo por hardware, vamos a usar un RAID 6 que nos permite 2. Y en algunos casos utilizar un RAID 5 con un spare, o sea que si alguno falla se reemplaza inmediatamente. Ese juego nos lo van a dar también los servidores que proveamos para el servicio. Y por último, el modelo de archivado. ¿Qué necesito inmediato a 30 frames por segundo o a 25 frames por segundo? ¿Qué necesito inmediato qué necesito archivar? Y eso lo puedo archivar a 10 frames por segundo durante 6 meses o durante un año. Ese modelo de archivado priva también con respecto a la cantidad de espacio que necesitamos en disco y el throughput también. Porque cuando archivamos, normalmente lo que hacemos es utilizar unidades alternas. Entonces ya ese archivado se va por otro lado y no nos está jalando información del ancho de banda. Y para apoyar con ese detalle que veníamos hablando, entonces es donde queremos mostrarles el tema de la calculadora. Hay un vínculo que le vamos a proveer, por favor, Carlos, ponlo en el chat, para calcular el hardware requerido de un proyecto específico independientemente de la complejidad. Evidentemente siempre van a poder comunicarse con nosotros para apoyarles en el modelo de cálculo que tengan. Carlos le ha compartido la calculadora, siempre lo van a tener al alcance de una llamada, de un correo, de un WhatsApp, para volvérsela a pedir si pierden el enlace. Ustedes se pueden registrar y loguearse o ingresar en la calculadora. Preguntar cierta información y vamos a caer aquí. Donde nosotros dimensionamos un proyecto y escribimos, agregamos un proyecto nuevo. Luego tenemos varias etapas. Tenemos 4 etapas. La primera etapa es el detalle de las cámaras y debemos agrupar las cámaras por grupos físicos. Bien sea que sea una cámara o que sea un canal de video de algo que ya existe. Puede ser un canal de video de cualquier otra cosa. Podemos simplemente gestionar canales de video que vienen por streaming. Entonces, digamos que el grupo hall del centro comercial son 100 cámaras. Vamos a ponerlo más gestionable, 30 cámaras. Y empezamos a ver con las características de las cámaras. Resolución. Vemos todas las resoluciones que tenemos. Entonces tenemos, bueno, vamos a agarrar una cámara estándar ahorita, a 4K, agarramos una cámara de 1080. El tipo de envío de la cámara, si es constante o es variable. En general, las cámaras ahorita traen variables. Acá tenemos una pequeña ayuda, que es, por ejemplo, si hay dispositivos de compresión de video. El tipo de compresión que vamos a usar, en general pivotamos sobre H264 o H265 de estos modelos, pero la calculadora tiene para más opciones. Digamos, un H264 medio, que es un estándar ahorita más o menos. ¿Y cuántos frames por segundo queremos nosotros en esta cámara, ¿no? En este grupo de cámaras? Y aquí caemos en la conversación que estábamos teniendo hace un ratito, que es la actividad en la escena. Si es infrecuente, si es moderada, si está muy ocupada.
Si es muy activo, si hay constante actividad. Si, por ejemplo, el centro comercial, aunque tiene muchísima actividad, tiene las noches libres, pues ponemos constante, porque más adelante vamos a ver los horarios. ¿Qué tipo de cámara tenemos? ¿Qué horario de grabación vamos a tener? Si tenemos detección de movimiento o si tenemos constante, si tenemos detección de movimiento, el porcentaje de movimiento que estamos estimando. Pero, por ejemplo, en el caso del centro comercial, nosotros podemos tener diferentes modelos. Si nosotros tenemos varios grupos de cámaras, podemos agregar nuevos grupos para tener un dimensionamiento dependiendo de los tipos de cámaras que tenemos. Vamos a tener que agregar un grupo para cada tipo de cámara que tengamos. Perdón. Los días de retención. Aquí empezamos a jugar con los días de detención. Pongamos que tenemos 30 días. Y entonces empezamos a obtener bits por segundo y cantidad de terabytes. Empezamos a tener sumarios de cosas que nos van a ayudar. Tenemos una cantidad de bits por segundo que nos van a ayudar a obtener entonces los cálculos tanto del hardware, que lo vamos a tener aquí, como servidores, como también de los aspectos de red que mencionamos antes. Aquí vamos agregando los grupos de cámaras. Terminamos, le damos siguiente. Decidimos el BMS que queremos usar. Y tenemos una versión. La preferencia de RAID, estábamos hablando de RAID 5. Vamos a poner un 15% de exceso, tomando en cuenta que tenemos un proyecto comprometido en este caso. Si queremos controladoras dobles para la SAN, el tipo de detección de modelo que recomendaríamos en este caso por el lado del servidor, a menos que las cámaras sean cámaras que tengan una analítica de detección de movimiento, si aplicase, muy poderosa. Si vamos a activar el modelo de Rapid Review, esto nos va a crear una cantidad de situaciones adicionales. Si vamos a ver en el propio NVR, en este caso no, porque queremos utilizar un cliente. Si lo queremos rack. Si queremos usar red de 10 gigabits, que vamos usando, como les dije, la regla de 3 que más o menos teníamos sobre la mesa. Si tenemos más de 100 cámaras, más de 200 cámaras, evidentemente tenemos que ir a modelos de mayor ancho de banda. Acá tenemos las características y nos vamos a la recomendación de esto. Y esto nos va a decir, entonces, el bitrate, todo el efectivo, el storage required, toda la cantidad de cámaras, la cantidad de canales y cuál es el producto que realmente nos va a cumplir con estos requerimientos. Esta calculadora va a ser muy útil para que ustedes logren un dimensionamiento preciso del proyecto que tienen a la mano. Y de esa manera, entonces nos vamos acercando rápidamente a una relación precio-valor que es favorable para nosotros como integradores, porque no estamos sobrecomprando servidores, pero tampoco estamos sobrevendiéndole al cliente y después vamos a tener que decirle que necesita un servidor adicional o que necesita más memoria RAM o que necesita, que son ese tipo de cosas donde los proyectos se nos hacen complicados en las fallas de dimensionamiento. Bien, bueno, básicamente eso es lo que queríamos acercarles, compartir con ustedes este espacio para entrar en una conversación sobre lo que es el dimensionamiento
proyectos de videovigilancia y los impactos que tiene positivos en dedicarle un espacio de pensamiento a hacer un dimensionamiento lógico. De manera de poder darle respuesta, primero respuesta al cliente, no solo rápida, sino que sea rápida y precisa.